Donald Trump no es ajeno a la extravagancia, pero esta vez la lleva directamente a la Casa Blanca. Según informes, está construyendo en secreto un enorme salón de baile de 250 millones de dólares dentro de la residencia presidencial, y el mundo se pregunta, ¿por qué lo necesita y quién lo paga? Desde una demolición sin fundamentos hasta el rastro del dinero, en este video revelaremos la influencia de Trump dentro de esta controversia millonaria. Número 2. Una demolición sin precedentes. Cuando el 20 de octubre de 2025 se difundieron las primeras imágenes que mostraban excavadoras derribando la fachada del ala este de la Casa Blanca, con ventanas colgando precariamente y escombros acumulándose en lo que alguna vez fueron impecables terrenos gubernamentales, la nación entera quedó atónita. Lo que los estadounidenses presenciaban no era una simple renovación de su residencia más emblemática, sino la demolición total de una estructura de 83 años que había sido símbolo de la democracia estadounidense durante la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría e innumerables administraciones presidenciales. No se trataba de una restauración cuidadosa ni de un proyecto de conservación bien pensado. Era, literalmente, una bola de demolición que arrasaba con la historia de Estados Unidos. La historia comienza meses antes, el 31 de julio de 2025, cuando el presidente Donald Trump anunció sus planes para lo que denominó un salón de estado de la Casa Blanca, una nueva y enorme ampliación que eclipsaría cualquier construcción anterior. Inicialmente descrito como un proyecto de 200 millones de dólares que se construiría cerca de la estructura existente, pero sin tocarla, Trump lo presentó como una adición respetuosa que simplemente proporcionaría más espacio para cenas de estado y reuniones formales. Enfatizó repetidamente que se financiaría íntegramente con lo que él llamó donantes patriotas y sus propias contribuciones personales, prometiendo que ni un solo dólar de los contribuyentes se utilizaría. Pero al llegar el otoño y con la aparición cada vez más frecuente de obreros en la Casa Blanca, quedó meridianamente claro que lo que Trump había descrito y lo que realmente ocurría eran dos cosas completamente distintas. El proyecto había aumentado discretamente de 200 a 250 millones de dólares, y el propio Trump más tarde mencionaría la cifra de 300 millones para defender la obra. Y lo que es más importante, la promesa de construir cerca de la estructura existente, pero sin tocarla, había sido completamente incumplida. En cambio, funcionarios de la administración declararon a CBS que la modernización en materia de seguridad y tecnología exigía la demolición total del ala este. Seamos claros sobre lo que se estaba demoliendo. El ala este de la Casa Blanca no es un edificio cualquiera. Fue construida originalmente en 1902 bajo el mandato del presidente Theodore Roosevelt y ampliada significativamente en 1942 bajo el mandato de Franklin D. Roosevelt durante los días más oscuros de la Segunda Guerra Mundial. Durante 83 años, esta ala sirvió como centro social de la Casa Blanca, albergando las oficinas de la primera dama, un cine donde los presidentes y sus familias habían visto películas durante generaciones, y la oficina de diseño gráfico y caligrafía que había producido innumerables documentos oficiales e invitaciones. Quizás lo más importante es que el ala este se encuentra justo encima del Centro de Operaciones de Emergencia Presidencial, el búnker seguro donde el presidente y su equipo principal se refugiarían durante emergencias nacionales. Cuando las excavadoras comenzaron su trabajo el 20 de octubre, no solo estaban demoliendo un edificio, sino que estaban borrando décadas de historia estadounidense, recuerdos de innumerables actos oficiales y una estructura que había sido testigo de algunos de los momentos más cruciales de la historia de nuestra nación. El National Trust for Historic Preservation emitió de inmediato una carta el 22 de octubre exigiendo la suspensión de las obras para la revisión pública legalmente requerida, argumentando que, como monumento histórico nacional, la Casa Blanca requería la debida consulta y supervisión antes de que pudieran llevarse a cabo alteraciones tan drásticas. Pero aquí es donde la cosa se pone aún más preocupante. La demolición había comenzado sin que se presentara ningún plan a la Comisión Nacional de Planificación de la capital, el organismo federal encargado específicamente de supervisar los proyectos de construcción en Washington. Piénsenlo un momento. El cambio estructural más significativo en la Casa Blanca desde que Harry Truman renovó por completo el interior de la mansión en 1948 se estaba llevando a cabo sin la supervisión que se requeriría para prácticamente cualquier otro proyecto de construcción federal en la capital del país. Funcionarios de la Casa Blanca, incluido Will Schaaf, presidente de la NCPC y designado por Trump, replicaron que la comisión no tenía autoridad sobre la demolición y la preparación del terreno, sino únicamente sobre los planos finales de construcción. Argumentaron que, según la Ley de Residencias Presidenciales de 1962, el presidente tiene el control exclusivo sobre los terrenos de la Casa Blanca y que tenían la firme intención de presentar los planos de construcción una vez finalizadas la demolición y la preparación del terreno. Sin embargo, esta interpretación de la ley fue considerada por muchos expertos legales y defensores del patrimonio como, en el mejor de los casos, una lectura creativa de la normativa y, en el peor, un intento deliberado de eludir la debida supervisión y la participación pública. La imagen pública no podía ser peor.
Mientras esas imágenes de ventanas colgando y muros derrumbándose circulaban en redes sociales y medios de comunicación, los estadounidenses se enfrentaban a otra crisis completamente distinta: el cierre del gobierno federal, que había empezado a afectar a los servicios y a dejar a miles de empleados federales en la incertidumbre sobre sus salarios. La yuxtaposición era cruda y, para muchos, profundamente ofensiva. Se suspendieron los servicios gubernamentales esenciales, pero la construcción de un enorme salón presidencial, considerado por muchos un proyecto faraónico, continuó sin cesar, con cuadrillas privadas trabajando día y noche. La ex primera dama Hillary Clinton captó el sentir de millones de estadounidenses al publicar en redes sociales: «Es tu casa y él la está destruyendo». Ese sencillo mensaje caló hondo porque tocaba un tema fundamental. La Casa Blanca no pertenece a quien la ocupe en un momento dado. Pertenece a todos los estadounidenses. Es un símbolo de nuestra democracia, nuestros valores y nuestra historia compartida. Y ver cómo lo demolían, literalmente, se sintió para muchos como un ataque a esos mismos principios. El historiador presidencial Jonathan Alter fue aún más lejos, calificando la demolición como el símbolo perfecto de la administración Trump y comparándola con una bola de demolición que no solo derribaba el edificio, sino también el Estado de Derecho. Sus comentarios reflejaban un sentimiento creciente de que esto no se trataba realmente de modernización ni de mejorar el espacio para eventos. Trump buscaba remodelar el edificio más emblemático de Estados Unidos a su imagen, sin importar las consecuencias. Su visión era ambiciosa en escala. El nuevo salón de baile tendría 90.000 pies cuadrados totales, con 25.000 pies cuadrados de espacio para bailar, convirtiéndose en una de las salas más grandes de cualquier edificio gubernamental estadounidense. Tendría capacidad para 999 personas en cenas formales, comparado con los 200 del Salón Este actual. La sala superaría en tamaño a la Casa Blanca actual, que tiene apenas 55.000 pies cuadrados. Las imágenes de la Casa Blanca mostraban un interior dorado inspirado en Versalles, con pan de oro, enormes candelabros de cristal y ornamentación propia de un palacio europeo. El diseño fue de MC Creary Architects y la construcción de Clark Construction. Las decisiones estéticas reflejaban el gusto personal de Trump, moldeado por Mar-a-Lago y sus propiedades de lujo, más que la arquitectura neoclásica de la Casa Blanca. El National Trust for Historic Preservation advirtió que esta estructura eclipsaría la Casa Blanca existente, alterando su carácter y presencia en el National Mall. Los críticos señalaron la ironía de que Trump, quien defendió monumentos confederados por su valor histórico, ahora desestimara el ala este. El cronograma era ambicioso, casi temerario. La primera piedra se colocó en septiembre de 2025, la demolición comenzó el 20 de octubre y se esperaba terminar a finales de octubre. El proyecto completo estaría listo en septiembre de 2027, convirtiendo la Casa Blanca en una obra en construcción por casi 2 años. Las fotografías del lugar capturaron mejor la sensación de pérdida. Associated Press y PBS publicaron imágenes impactantes del ala este en demolición, ventanas colgando, paredes exponiendo espacios ocultos durante décadas y maquinaria rodeando uno de los edificios mejor protegidos de Estados Unidos. Eran imágenes crudas del patrimonio estadounidense siendo desmantelado sistemáticamente. Una encuesta de YouGov reveló que el 53% de los estadounidenses desaprobaba la demolición del ala este, mientras solo el 24% la aprobaba. Sobre el proyecto del salón de baile, 33% lo aprobaba y 50% lo desaprobaba. No era un proyecto con apoyo nacional. Eran las cifras de una acción divisiva que la mayoría veía con escepticismo o abierta hostilidad. Número 1. El rastro del dinero y la influencia de los donantes. Ahora bien, si la demolición en sí no era lo suficientemente controvertida, la historia de cómo se financiaba este enorme proyecto abrió una dimensión completamente nueva de preocupación y crítica. Recordemos que Trump había prometido desde el principio que se trataría de una iniciativa puramente privada. No se utilizarían fondos públicos, y el costo total sería cubierto por generosos donantes y sus propias contribuciones. A primera vista, esto podría parecer una oferta generosa, que evitaría a los contribuyentes estadounidenses un gasto enorme en tiempos de incertidumbre económica. Pero a medida que se conocieron los detalles sobre quiénes eran exactamente estos donantes y qué esperaban obtener con su generosidad, el panorama se tornó mucho más turbio. El 22 de octubre de 2025, la Casa Blanca publicó una lista de 37 donantes que habían contribuido al proyecto Bowloom. Leer esa lista era como recorrer un directorio de las figuras más influyentes del poder corporativo y político estadounidense. Allí figuraban los gigantes tecnológicos Apple, Amazon, Microsoft, Google y Meta, empresas que, en conjunto, ejercen un poder económico mayor que el de muchos países y cuyos intereses comerciales se entrelazan con la política federal de innumerables maneras. Había contratistas de defensa como Lockheed Martin,
empresas que dependen de miles de millones de dólares en contratos gubernamentales y cuyos resultados financieros se ven directamente afectados por las decisiones de política de defensa tomadas en la Casa Blanca. El sector de las criptomonedas tuvo una fuerte presencia, con contribuciones de Coinbase, Ripple, Tether y los hermanos Winklevoss. Esto fue particularmente notable dada la postura generalmente favorable de la administración Trump hacia la regulación de las criptomonedas, o mejor dicho, su resistencia a una mayor regulación. ¿Eran estas donaciones meras expresiones de patriotismo, como afirmaba la Casa Blanca, o inversiones para mantener un trato regulatorio favorable? Además, estaban los políticos influyentes que habían donado. El secretario de Comercio, Howard Lutnick, y la directora de la Administración de Pequeñas Empresas, Kelly Loeffler, figuraban en la lista de donantes, personas que trabajaban activamente en la administración Trump y al mismo tiempo financiaban un proyecto personal del presidente. La familia Adelson, donantes históricos del Partido Republicano, también contribuyó, continuando con su costumbre de usar su inmensa fortuna para mantener una estrecha relación con el poder político, en particular con uno de sus miembros. Un aspecto interesante del financiamiento fue que aproximadamente $22 millones del costo total provenían de un acuerdo extrajudicial que Trump recibió en una demanda que interpuso contra YouTube en 2021. Así que, si bien Trump afirmó estar haciendo contribuciones personales al proyecto, al menos una parte de ese dinero provenía de un acuerdo legal y no directamente de su propio bolsillo. La Casa Blanca insistió en que todo era completamente legal. La secretaria de prensa, Karoline Leavitt, calificó las donaciones como un generoso gesto de patriotismo, argumentando que estos donantes eran simplemente estadounidenses que querían contribuir a realzar un tesoro nacional. Señaló que la alternativa habría sido utilizar el dinero de los contribuyentes en un momento en que muchos estadounidenses atravesaban dificultades económicas, y presentó la financiación privada como una forma de aliviar esa carga a los ciudadanos comunes. Pero los críticos no se lo creyeron. La preocupación no radicaba solo en que individuos adinerados y corporaciones poderosas financiaran un proyecto personal del presidente, sino en la apariencia, y potencialmente la realidad, de un acuerdo de intercambio de favores. Cuando empresas como Lockheed Martin, con miles de millones de dólares en contratos de defensa, o Palantir, con extensos contratos de datos gubernamentales, realizan donaciones sustanciales para financiar un proyecto personal del presidente, es imposible no preguntarse qué esperan a cambio. La situación empeoró aún más cuando se supo que Trump había ofrecido una cena de donantes en la Casa Blanca, reuniendo a muchos de estos importantes contribuyentes en lo que se describió como un evento de agradecimiento. La imagen del presidente de Estados Unidos recibiendo donantes adinerados y ejecutivos corporativos, muchos de los cuales tenían importantes negocios con el gobierno federal, en el mismo edificio cuyas renovaciones habían ayudado a financiar, resultó profundamente preocupante para muchos observadores, independientemente de si se estaban cerrando acuerdos explícitos. El abogado Qasem Rashid destacó la desigualdad. Millones de estadounidenses luchan con vivienda, gastos médicos e inseguridad alimentaria, mientras cientos de millones se destinan a un proyecto faraónico. La élite financia salones ostentosos, mientras los ciudadanos comunes enfrentan dificultades económicas. Históricamente, las renovaciones de la Casa Blanca se financiaron con fondos federales y donaciones privadas gestionadas por fundaciones independientes. La renovación de Truman en 1948 usó fondos federales. Las de Kennedy en los 60 combinaron fondos federales y donaciones de la Asociación Histórica de la Casa Blanca, creada para mantener distancia entre donantes y el presidente. La financiación del Salón de Trump fue distinta, conexión directa entre donantes y presidente, sin organismo de supervisión independiente y grandes contribuciones de entidades con intereses comerciales en política federal. Técnicamente no era ilegal, pero rompió normas de décadas para evitar la apariencia de compra de influencia. La participación de la industria cripto fue especialmente llamativa. Poco después, Trump indultó a Changpeng Zhao de Binance, quien se declaró culpable de lavado de dinero. Sin pruebas directas de conexión, la coincidencia temporal hizo inevitable que los críticos establecieran conexiones. Las redes sociales destacaron cómo Trump y su familia se beneficiaron de las criptomonedas, incluyendo el Trump Meme Coin lanzado antes de su investidura, que impulsó su valor a miles de millones. La familia participaba activamente en un sector que se beneficiaría de regulación favorable. El patrimonio de Trump creció 3,000 millones entre enero y septiembre de 2025. Gran parte se atribuyó a cripto, estimado en 37% de su patrimonio para marzo de 2025. Un presidente beneficiándose de una industria que financiaba sus proyectos y estaba sujeta a sus decisiones regulatorias. Sus hijos participaron en diversos acuerdos cripto. La familia obtuvo 3.400 millones desde las elecciones, generando dudas sobre uso de la presidencia para intereses comerciales familiares. Los acuerdos internacionales añadieron otra dimensión,
proyectos en el Golfo Pérsico de 5.500 millones en Qatar y 1.000 millones en Jeddah, convenios con gobiernos extranjeros con intereses en política exterior estadounidense. Sin pruebas de intercambio directo, el potencial de conflictos era innegable y sin precedentes. Entre los donantes también figuraban empresas como Comcast, propietaria de NBC. Que medios financiaran proyectos presidenciales mientras cubrían la administración generó dudas sobre independencia editorial. Especialmente irritante fue el momento, durante el cierre del gobierno, con empleados federales enfrentando incertidumbre salarial. Corporaciones y multimillonarios financiando un salón lujoso mientras empleados públicos luchaban por sobrevivir simbolizó prioridades distorsionadas. Los demócratas intentaron condicionar la financiación gubernamental a paralizar el proyecto, pero fracasaron porque los republicanos argumentaron que el Congreso no tenía autoridad sobre fondos privados. Esto creó una situación donde una modificación importante de la Casa Blanca avanzaba sin supervisión congresional, simplemente por financiarse con dinero privado.